Aprovecho de una vez que preguntas esto por este tema que salió en los medios ayer y hoy, de estos vuelos de drones, que por cierto, hay que decirlo, viene de una nota del New York Times, que después recupera CNN y otras agencias de noticias internacionales. Sale hoy un artículo que quiero nombrarlo, normalmente no nombro periodistas, de Riva Palacio, donde dicen que la presidenta está diciendo mentiras. A ver si me pones esa partecita, porque vale la pena. ¿Tú no tienes miedo de Trump? No. ¿No? Tengo un pueblo que me respalda. Así es como la presidenta Claudia Sheinbaum llegó brava hoy 19 de febrero del 2025 al revelar esta tremenda información. No se quedó callada y dice que no le tiene miedo a Estados Unidos porque tiene un pueblo que la respalda. También le dio tremendo cachetadón con guante blanco al intelectual orgánico de Riva Palacio y también paró en seco a los periódicos extranjeros como New York Times porque su amarillismo sobre drones de Estados Unidos que vuelan sobre México. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no van a debilitar al pueblo mexicano. A continuación con el video. Que por cierto, de una vez que preguntas esto por este tema que salió en los medios ayer y hoy, de estos vuelos de drones, que por cierto, hay que decirlo, viene de una nota del New York Times, que después recupera CNN y otras agencias de noticias internacionales. En primer lugar, no hay nada ilegal. Lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora. Porque ¿por qué sale en el New York Times? A ver, vamos por partes. La primera, estos vuelos son parte de coordinación, aquí está el almirante secretario, colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, y muchas veces esa petición, o más bien, todas las veces es bajo petición del gobierno de México, de colaboración, de información para poder atender condiciones de seguridad en marcos de colaboración que están establecidas principalmente entre las Fuerzas Armadas de México y distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Entonces no hay nada ilegal y es parte de una colaboración y de una coordinación, en donde se comparte la información, siempre en el marco de los 4 principios esenciales de la colaboración entre Estados Unidos y México, en donde un elemento principal es el respeto a nuestra soberanía. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sale la nota en el New York Times? ¿Quién le da esa nota al New York Times? ¿Qué quieren promover con la nota? Y todos los corifeos que se desatan en medios mexicanos o en la oposición, como diciendo, es que la presidenta de México es débil, tuvo que ceder frente a espionaje del gobierno de los Estados Unidos, hay violación a la soberanía, cuando en realidad es un protocolo de coordinación y colaboración que existe desde hace años entre el gobierno de Estados Unidos y México. No nos van a debilitar, primero porque tenemos principios y para nosotros la soberanía es un principio, no es negociable. Segundo, porque siempre decimos la verdad, nunca escondemos nada. Nosotros tenemos 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Sale hoy un artículo que quiero nombrarlo, normalmente no nombro periodistas, de Riva Palacio, donde dicen que la presidenta está diciendo mentiras. A ver si me pones esa partecita, porque vale la pena, porque si bien es ridículo, irrisorio, esto quiere decir, fíjense, lo asevera el artículo de Riva Palacio,
llanamente que sí hay operaciones de espionaje sobre territorio mexicano. ¿De dónde lo saca? Contrario a lo que aseguraron la presidenta y el secretario de la Defensa. No hay ninguna operación ilícita y es parte de una colaboración y una coordinación que existe desde hace años en nuestro país, y muchos de estos vuelos son a petición del gobierno de México para solicitar tecnologías que México puede no tener y que se hicieron con el conocimiento y autorización del gobierno. O sea, como si nosotros hubiéramos permitido la vulneración de nuestra soberanía y no fuera parte de un protocolo de colaboración, que en público afirman que no permitirán tales acciones. Pero todavía se atreve a decir, una vez más, como sucedió con la autorización para que cuerpos de élite de Marina entren a México a capacitar infantes de Marina mexicanos, si hay permiso, no hay violación a la soberanía, aunque deje expuesto un discurso mentiroso a los mexicanos. Nosotros no mentimos. Y la soberanía no es negociable. Ese es un principio básico. La soberanía y la independencia de México costaron muchas vidas al pueblo de México. Y nosotros tenemos la responsabilidad y la vamos a cumplir, porque es nuestra convicción, y para eso nos eligió el pueblo de México, de defender nuestra soberanía. Entonces, no hay absolutamente nada que ocultar, pero lo que vale la pena preguntarse es por qué sale el artículo en el New York Times, por qué todos estos… Entonces, ¿por qué tú piensas que salió esa nota en el New York Times? Pues porque quieren vulnerarnos, como si nosotros estuviéramos negociando la soberanía nacional. Jamás. Y no nos van a vulnerar porque el pueblo de México y el gobierno es uno solo. Aquí no hay divorcio. Y nosotros no mentimos nunca. Sí, pero hay tantas amenazas de Trump. Así, él quiere deportar miles de mexicanos, tarifas, aranceles, y también una amenaza de colocar soldados americanos en territorio mexicano. ¿Tú no tienes miedo de Trump? No. ¿No? Tengo un pueblo que me respalda. Cuando uno tiene la certeza y la convicción y sabe cuáles son sus principios, ¿por qué uno va a tener miedo? Pero además, una cosa también es, el presidente Trump tiene su manera de expresarse. Entonces, primero hay en este momento diálogo. Y nosotros no vamos a permitir nunca que se vulnere la soberanía. Y si llegara a vulnerarse, hay un pueblo entero para defender a su patria. Sí. Y otra cosa, esa amenaza de Trump de colocar los cárteles en lista de organización terroristas, ¿cuál va a ser, si esa va a pasar? ¿Cuál va a ser su respuesta de esa cosa? ¿Qué va a hacer si Trump coloca eso en la lista de terroristas? Primero, y es muy importante, porque también nos quieren colocar como si nosotros defendiéramos a los cárteles de la droga o a la delincuencia organizada. Por supuesto que no. Cuando fui jefa de gobierno, disminuimos los índices delictivos en más del 50%. Con una estrategia, atención a las causas y disminución de la impunidad, con 4 ejes que son los que hoy estamos desarrollando a nivel nacional. Ya hay resultados. Enero del 2025 fue el enero más bajo en homicidios de los últimos 8 años y trabajamos todos los días
para la construcción de la paz en nuestro país. No es la visión del pasado de Calderón, que ahí sí hubo una actitud completamente distinta frente al gobierno de Estados Unidos, pero no es la propuesta de aquella época en donde decretaron una guerra. Lo he dicho en otras ocasiones, guerra quiere decir permiso para matar, en condiciones de excepción. Nosotros no, nosotros queremos que se cumpla la ley. Ese Estado de Derecho que luego se llenan la boca con la palabra, pues en aquella época no hubo nada de Estado de Derecho. Hubo una guerra que decretó en su propio territorio, que resultó además pues en más violencia. Nosotros lo que queremos es el cumplimiento de la ley y la atención a las causas, que las y los jóvenes de México tengan todo el derecho a vivir felices y en paz, y que tengan acceso a los derechos que están establecidos en la Constitución de la República: educación, salud, empleo y una vida plena. Entonces, primero, que no haya confusión de que nosotros, no, lo que nosotros defendemos es la soberanía. Ellos le pueden llamar como quieran, pero nosotros defendemos la soberanía. Entonces, si ese decreto tiene que ver con acciones extraterritoriales, esas no las aceptamos. Nosotros creemos que, si bien es cierto que es indispensable avanzar en investigaciones conjuntas, por ejemplo, de lavado de dinero, que son muy importantes, porque la droga se vende en Estados Unidos. Ahí está la venta de la droga. Entonces, ¿qué ocurre con el recurso proveniente de la venta de la droga? Si ellos hacen este decreto para investigar todavía más en los Estados Unidos el lavado de dinero en los Estados Unidos, y los propios grupos delictivos que se mueven en Estados Unidos, que hacen que haya esta venta de la droga, está muy bien. Lo que nosotros no aceptamos es la violación a nuestra soberanía. Entonces, por eso es colaboración, coordinación, sin subordinación, sin intervencionismo, sin injerencismo. Coordinación, colaboración en el marco de los 4 principios. Almirante, ¿por qué no nos dice cuáles son los 4 principios que se dicen? Sí, tenemos en el tema de seguridad 4 principios que no son renunciables. El primero tiene que ver con la responsabilidad compartida, es decir, que reconocemos que el problema es de ambos lados de la frontera y que tenemos que actuar de manera coordinada y colaborativa. El segundo es la confianza mutua, es decir, que lo que acordamos lo cumplimos y que no nos traicionamos. La tercera tiene que ver con la cooperación y no la subordinación, es decir, podemos trabajar juntos, podemos hacer operaciones con ayuda de ellos y de nosotros en diferentes ámbitos, pero jamás las fuerzas mexicanas se van a subordinar a los Estados Unidos. Y por último, el respeto a la soberanía, que no es renunciable. Son los 4 principios que rigen la cooperación en materia de seguridad con los Estados Unidos. Bueno, la última pregunta aquí. Suecia es un país muy feminista, le canta a usted así. Yo quiero saber así, porque en Suecia, en la afuera, personas están viendo México como un país muy machista, así. Pero tú tienes una aprobación de más de 80%. ¿Cómo es de ser presidenta en México? ¿Cuáles fueron las dificultades de ser mujer presidenta? ¿O cuáles fueron las avantajes, las cosas buenas? Gracias. Creo que hubo algo que caló mucho en nuestro pueblo y en el momento político. Nosotros, en nuestro movimiento, decidimos quién iba a ser. En México había una historia de que el presidente nombraba por dedazo al siguiente o al candidato del partido al que pertenecía. Aquí se rompió ese
esa costumbre, y el presidente López Obrador dijo que sea por encuesta quien decida, que el pueblo decida quién va a representar en su momento a Morena en la elección. En esa encuesta participamos 6 personas, 5 hombres y una mujer. Participó Marcelo Ebrard, participó Adán Augusto López, participó Gerardo Fernández Noroña, entonces por representante del PT, Manuel Velasco por el Verde, ¿quién me falta? Ricardo Monreal, también por Morena, y su servidora, o sea, 5 hombres y una mujer. En ese momento yo salí del gobierno de la Ciudad de México y recorrimos el país los 6, cada uno por nuestra cuenta. Y yo utilicé dos ejes centrales en mi recorrido por el país. El primero, debe continuar la transformación de México. El segundo es tiempo de mujeres. Los dos fueron muy poderosos. Entonces, de 5 hombres y una mujer, salí arriba en las encuestas que se hicieron. Y creo yo que cuando utilicé es tiempo de mujeres, caló muy hondo no solo en las mujeres, sino en los hombres en nuestro país. Y eso es algo muy poderoso que se muestra hasta el día de hoy. Cuando salgo a territorio, pues nosotros hacemos giras los fines de semana, el entusiasmo, la alegría de las niñas, de las jóvenes, de las adultas, por tener por primera vez una mujer presidenta es enorme. Y además yo dije, no llego sola, no es que una mujer, a mí no me gusta esta idea de que una mujer rompió el techo de cristal porque parece que es el esfuerzo personal de una mujer por salir adelante, que siempre el esfuerzo personal cuenta, ¿no? Nadie lo minimiza, pero en realidad es la lucha de las mujeres mexicanas que permitieron que en mi persona se viera la primera mujer presidenta. Y por eso dije cuando llegué, es presidenta con A, y eso fue poderosísimo. Y también dije, no llego sola, llegamos todas las mujeres mexicanas a gobernar, y eso también es muy poderoso. Así que hay revolución de las conciencias en muchos sentidos. Hay revolución de las conciencias porque hay un pueblo que reconoce hoy su fuerza y su historia y que no va a permitir que haya regresiones. Y al mismo tiempo hay una revolución de las conciencias porque se está rompiendo un machismo histórico en nuestro país. Eso es lo que está viviendo México, por eso es tan fuerte. Muchas gracias. Sí.